Bienvenidos a Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud, programa que se transmite a través de TV UJAT, canal 35.1 de televisión abierta, canal 35 del sistema de cable local y Facebook Live UJAT. Soy Victoria Serino Palomino y es un placer estar nuevamente en este espacio dedicado a conocer el cerebro, su funcionamiento y cómo la ciencia ha avanzado para mejorar la salud neurológica. Este programa es realizado gracias a un esfuerzo entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Asociación de Neurólogos de Tabasco, con el objetivo de acercar el conocimiento sobre las neurociencias a nuestra comunidad. Hoy abordamos un tema muy actual, el uso de pantallas en la infancia y su impacto en el desarrollo cerebral. Es una era pues realmente digital la que estamos viviendo. Los dispositivos electrónicos están presentes en edades muy tempranas. Actualmente los niños casi salen con el celular en la mano. Pero, ¿qué efectos tienen en el aprendizaje, en la atención, el sueño o el comportamiento de los niños? Para conversar de este tema nos acompañan dos especialistas en diferentes ramas que se complementan. En primera instancia, saludo afectuosamente a la doctora Yudmila López Sánchez. Ella es pediatra y posteriormente especializada en neuropediatría, orgullosamente tabasqueña. Bienvenida, doctora Yudmila. Es muy bonito enfatizar esto, que tenemos a nuestros especialistas y expertos que son de nuestra región, ¿sí? De igual manera le doy la bienvenida al psicólogo Jorge Luis Cruz Melchor, ya te estaba quitando un apellido. Él es especialista en neurodesarrollo y además es neuropsicólogo, que son maestrías por ahí y aparte tiene como 20 diplomados. Algo. Bienvenido. Muchas Jorge. gracias. Okay. Nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros y pues para empezar con este tema, ahorita platicábamos pues antes fuera de la cámara de la importancia o cuándo decir que las pantallas están afectando o no el desarrollo de un niño. Sin embargo, antes de decir que algo está afectando el neurodesarrollo, ¿qué podríamos decir que es el neurodesarrollo, doctora Yudmila? Bueno, el neurodesarrollo es una secuencia de eventos complejas que hace referencia a la parte del desarrollo de nuestro sistema nervioso central que incluye el cerebro y la médula. Okay. Entonces, este complejo de procesos, ¿qué es lo en qué se lleva a cabo? Bueno, lo que vemos es la formación de las neuronas de nuestro sistema nervioso central, conocidas como las células principales en ese apartado. Después viene un proceso en el cual vienen las conexiones de las mismas, llamadas sinapsis, como tú ya sabes, y después puede venir el proceso de mielinización de los axones o de los cables, que es el proceso madurativo de las capas que lo que van a realizar es mover la información de un lado a otro en nuestro cerebro. De forma más eficaz, ¿no? Más eficiente. Entonces, este complejo se lleva así. ¿Y cuál es la finalidad del neurodesarrollo? Pues que los niños, hablando de la etapa pediátrica, pues lleguen a adquirir capacidades específicas durante ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, nos ayuda a tener una evolución en la parte cognitiva, en la parte motora, en la parte del lenguaje y, ¿por qué no?, en la parte emocional. Este complejo de procesos se ven afectados principalmente, sobre todo por el medio ambiente, la genética, la nutrición y todo lo que va a rodear al paciente. Entonces es muy importante que los familiares o los padres conozcan qué es lo que se lleva a cabo, en qué etapas del neurodesarrollo para poder identificar y que nosotros como médicos podamos también hacer un plan de atención, poder prevenir sobre todo, que es como la etapa primaria, y por qué no ya en etapas más avanzadas poder establecer un tratamiento y un diagnóstico específico para nuestros pacientes. Qué complicado, ¿no? Porque aparte, decimos esto que sabemos que desde inútero pareciera que nosotros creemos que ya salimos listos, solo bebecitos para seguir engordando, pero todavía nacemos en desarrollo, ¿no? Así es. Esto que decías, primero se forman neuronas, luego se forman las conexiones, luego se refuerzan esas conexiones con vainas de mielina que llamamos, que es como una cobertura especial, luego yo digo aislante, aunque no es tan así, que permite que la información viaje de forma más eficiente entre redes neuronales. Pero esto no se ve en imágenes o en estudios. No, realmente lo que hacemos es una evaluación clínica del paciente, ¿no? Desde si sostuvo la cabeza, a qué edad lo hizo, a qué edad se sentó, a qué edad rodó. Cosas muy básicas, sí, ¿no? Como que pareciera que se usan en automático, pero traducen una madurez. Sí, claro, si le sonrió a la mamá, si le llora,
O sea, son cosas que a veces los familiares dicen que no los toman en cuenta, pero son nuestras herramientas para conocer si el paciente ha evolucionado o ha tenido un adecuado neurodesarrollo. Cuando uno como estudiante de medicina rota por pediatría, lo primero que te dicen es, vas a hacer la historia clínica, y me acuerdo en máquina de escribir era como, señora, ¿a qué edad su bebé empezó a sonreír? Sí, yo decía, yo no me acordaría de a qué hora empezó a sonreír, y más si tuvo 18 hijos, pero nada más con 2 que tenga ya te confundes, ¿no? No se crea, las mamás siempre saben todo, siempre se queda así, memoria para totalmente impregnado ya para siempre. ¿Y por qué diríamos... querido psicólogo, maestro le vamos a llamar porque maestro, pero maestro en psicología, ¿por qué los primeros años de la vida son tan importantes para el desarrollo cerebral? Bueno, los primeros años de la vida se conoce que es la base fundamental para el desarrollo de cualquier humano. En esta se van a ir conformando y se van a ir relacionando todas esas áreas que van a madurar. Esto nos va a permitir desarrollar las funciones superiores, psicológicas superiores primarias, la atención, la concentración, la memoria y el lenguaje. Okay. Estas a su vez van a permitir que se dé el aprendizaje, la conducta social, se dé la regulación emocional y el desarrollo de funciones ejecutivas, que son las que nos van a permitir organizar, planear y regular nuestra conducta en diversos aspectos. ¿Y eso ha cambiado en esta era digital? Sí, ha cambiado indudablemente porque el acceso a la información ha hecho que muchos niños tengan estímulos muy fuertes o muy intensos a edades tempranas, cuando el cerebro debe todavía recibir estímulos muy básicos e iniciales, permitiéndole esto una organización, una secuenciación un poquito más organizada. Los dispositivos electrónicos lo que hacen es estimular y en algunos casos sobreestimular el cerebro de los niños y generar cambios tanto en su estado general, estado emocional y en su conducta. Ok, y ahorita decías, pues básicamente en todo lo del neurodesarrollo. Así es. O sea, atención, estado emocional, conducta. Así es. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿le doy al niño una pantalla, no le doy bueno, eso más adelante lo vamos a discutir, a lo mejor qué tanto es tantito, porque creo que es parte de nuestra realidad y tenemos que aprender a lidiar con ello, ¿no? Otra cosa que es muy importante también es que, ¿por qué estos primeros años? ¿No? A veces hablamos de los primeros 1000 años y nos dicen, bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿No? Nosotros como médicos a veces estudiamos que existen algo que se llama periodos críticos y periodos sensibles del neurodesarrollo. Okay. Por ejemplo, los periodos críticos son estas oportunidades. Los críticos y los sensibles es una etapa donde el cerebro está súper receptivo a cualquier estímulo y experiencia y va a hacer que el niño pueda adquirir una capacidad. Esponja. Ver, escuchar, aprender, sentarse, todo. Entonces, los periodos críticos para mí son los más importantes y creo que son los que deben de conocer los familiares para poder decir, mi niño tiene algo, lo tengo que llevar a revisión. Por ejemplo, el periodo crítico es una ventana de tiempo donde el paciente va a adquirir una capacidad y solo se va a presentar en dicha etapa y durante ese periodo de tiempo. Okay. El periodo sensible es mucho más flexible, es mucho más amplio, porque, por ejemplo, el periodo crítico, para que sepan los familiares, un ejemplo muy importante es que entre el nacimiento y los primeros 5 meses vamos a desarrollar visión y audición en nuestros pacientes. Y entre el primer mes y el 8º mes es un periodo crítico para adquirir el lenguaje. Entonces, si mi niño entre que nace y los 8 meses no me sigue con la mirada, no responde a los estímulos auditivos, no me sigue sonríe, no sigue la sonaja, inclusive no se mete la mano a la boca, el papá debería estar o la mamá debería estar preparada para decir algo no está bien en el neurodesarrollo. Como médicos poder decir tiene un retraso del neurodesarrollo y poder identificar cuál es la causa y hacer las evaluaciones correspondientes y el tratamiento sobre todo o la estimulación del paciente. Esto puede ser muchas veces reversible. Sí, claro. Entonces, oportunamente identificado, sí, claro, podemos llegar otra vez. Porque hay una etapa que se llama periodo también sensible, esa parte. Esta es un tiempo más largo, ¿no? Y más flexible. Por ejemplo, el que un paciente pueda adquirir el control de esfínteres, bueno, puede ir desde el año y medio. Que avise para hacer pipí y popó, que se aguante, ¿no? Sí, entre el año y medio y los 3 años y medio es un periodo más largo y algunas veces damos un poquito más de tiempo para que el paciente lo pueda realizar, porque la evolución en cada paciente es distinta. O sea, sí tenemos periodos que lo tiene que hacer aquí, pero tenemos otros meses más como para decirle, bueno, hasta aquí es normal y aquí ya no.
Una extensioncita de tiempo. ¿Ibas a comentar algo, Sí, maestro? yo quería recalcar 2 puntos. La importancia de este periodo es que pasan 2 procesos fundamentales, que es la poda neuronal y la plasticidad que tiene el cerebro en este Poda momento. de podar, para que lo sepamos, Sí, o sea, se le apoda así, ¿ok? Exactamente. Las neuronas tienen un periodo de vida genético o programado, pero también tiene que ver la estimulación. Si un niño no es estimulado en edades tempranas, estas áreas que están encargadas de recepcionar esta información no se activan y por lo tanto dejan de funcionar. Entonces, Otra vez volvemos al dicho y al viejo adagio, lo que no se usa se echa a perder. Así Entonces, es. es importante estimularlo, ¿no? así es. Y entonces va a haber momentos donde muchos niños tengan un rezago en su lenguaje o un retraso en su desarrollo y los papás puedan pensar, bueno, es normal porque todos en la familia tardaron en hablar, eso es muy común. Papá, Ahorita, por tíos. ejemplo, fue muy común, perdón, en la pandemia, ¿no? Así O sea, es. como que muchos niños de pronto, no, pues es que nada más veía al papá o a la mamá, no convivía con otros niños. Y como dices, a lo mejor se les dio un chance, ¿no? Después de que ya salieron de la pandemia, fueron a la consulta, así como que vamos a empezar a trabajar en ello y no lo vamos a lo mejor en etiquetar de ya es una función que no se adquirió ni se adquirirá. Sí, claro. Entonces, Sí, comenta. y precisamente la pandemia generó cambios precisamente en la dinámica de estas funciones, porque el estímulo ambiental, social que los niños recibían al ir a la escuela, Bajó. estar con otros niños, bajó considerablemente. Sin embargo, al estar en casa se puede pensar que sí tenían esta estimulación de interactuar con los padres. Era es la diferente. teoría. Pero es diferente porque la mayoría estuvo centrado en su trabajo, en otras Claro. actividades y pocas veces en el juego con los niños, ¿no? Y toda esta información del desarrollo puede generar preocupación o duda en los padres. Es importante que busquen orientación con su médico de confianza. Este a su vez sugerirá o no una atención especializada y en algunos casos podemos hacer una evaluación del desarrollo muy inicial que nos va a permitir como tener esta sospecha, dar recomendaciones a los padres para hacer ciertas correcciones o en su caso enviar a un nivel más especializado de atención como sería neurología o neuropediatría, dependiendo sea el caso. Claro. Pero, por ejemplo, no solamente el que no tenga la estimulación, la sobreestimulación. Ahí va yo. Creo que estamos en la temporada, bueno, no sé si esa es ustedes son los que ven más de esto, pero esta es la temporada máxima en la que yo recuerdo que quizá en la década pasada todo era estimulación temprana. O sea, llévate al niño a clases de estimulación temprana, llévala a no sé qué, que porque si no tu niño va a ser lento, que porque si no tu niño no va a ser con altas capacidades, que porque no sé qué. Y ahora estamos en el otro lado. Pero de una estimulación además no preparada, no planeada. Y en las etapas que no corresponden, porque también puedo estimular a un niño para que en cierta etapa, pero si no le corresponde hacerlo, aún no lo va a hacer. Por eso hay periodos donde tenemos que vigilar que sí lo haga. O sea, si yo pretendo que sostenga su cabeza al mes de vida, cuando todavía no tiene la Pobre capacidad... niño. Entonces, sí tenemos que conocer que sí podemos estimular en ciertas etapas para que logre realizar. En su tiempo adecuado, a lo mejor si tiene chance de 3 a 4 meses, que lo logre desde los 3, sí. pero esto tiene, bueno, vamos a hablar más adelante de qué tanto impacto tiene realmente hacer que estimulación temprana no es malo, ¿no? O sea, también decir un programa de estimulación temprana no es malo, tampoco significa que sea ultra mejor, según lo que entiendo, o sí. O sea, tú, doctora, te voy a poner en jaque un poquito. ¿Tú llevarías a tu hijo, a tu bebé a estimulación temprana? Sí, claro que sí, sí lo podría llevar, pero yo comprendo que va a hacer ciertas cosas en ciertos momentos específicos o en ciertas etapas o en ciertos meses de su vida. Sí, los padres llegan muy desesperados porque ven niños que realizan cosas diferentes a sus propios hijos. Igual que con los adultos, el tema es la comparación. Sí, comparan bueno, sobre todo ahorita, ¿no? No sé si recuerdan antes, hace mucho tiempo, nosotros del kinder no salíamos leyendo, o sea, no era la prioridad, o sea, era aprender jugando ciertas cosas. Tenemos unos maestros de la neurología que nos decían, es que no es la etapa, o sea, sí que padre que un niño de cierta edad pueda realizar, y puede leer, y puede hacer muchas cosas, pero el cerebro está preparado para tener ciertas capacidades en determinado momento. Entonces, sí llega mucho la consulta, mi niño no hace esto, mi niño no hace otro, sí podemos estimularlo, pero no puedo estimularlo a que sostenga la cabeza al mes si su cerebro no está listo para realizarlo. Recordemos que hay un periodo de maduración de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo,
que ya está programado, que ya le dice al cerebro cómo tiene que funcionar de acuerdo a la genética, también al factor ambiental, pero ya viene preparado genéticamente para saber cómo desarrollarse y qué tiene que hacer en cada momento. Y como decía el maestro, ¿no, Jorge? Genéticamente implica a que también tiene que ver con cómo le pasó a mis ancestros, ¿no? Así es. Si hablaron todos tardíamente, pues igual a mí me pasa y no nos vamos a espantar, pero si ahorita ya tengo otras herramientas, bueno, igual lo llevo, lo reviso, digo el antecedente y lo vigilamos, ¿no? Y vemos el chance. Entonces ahorita vemos esta era. Que estamos en esta sobreestimulación como no planeada, no dirigida, no especializada para la edad, porque además esto de la estimulación temprana, como yo no he estado en una sesión, pero va dirigida por edades, ¿no? O sea, si de pronto puedo llevar a un bebé, como dicen, y lo estimulo para que sostenga la cabecita, para que siga la mirada, ¿a qué edad vemos, ¿A qué edad empezamos a ver? Bueno, cuando nacemos nuestra visión no está completa. Siempre vemos borroso y no tenemos colores. Conforme vamos avanzando en los meses, podemos distinguir el color rojo sobre todo. Yo al menos en mi evaluación si tengo un objeto y puedo saber si el niño sigue con la mirada bajo ciertos colores. Posteriormente se van agregando otras cosas y de hecho cuando evaluamos la agudeza visual, no me dejarán mentir algunos compañeros oftalmopediatras, nos dice que es complicada. Es complicada. Solo la valoración de la agudeza visual. Y fíjese cómo ya le damos una pantalla al niño y ni ve. Entonces, vamos a hacer nuestra primera pausa promocional. Regresamos con el tema uso de pantallas en la infancia y su impacto en el desarrollo cerebral. No se lo pierdan. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro programa Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Vamos a analizar con más detalle los efectos tanto positivos, que si es que los hay, a lo mejor lo hemos satanizado mucho, como negativos del uso de las pantallas. Estoy aquí con nuestros expertos, la doctora Yudmila López y el maestro Jorge Luis Cruz, especialistas en neurodesarrollo y salud mental infantil. Decíamos antes de la pausa, nacemos sin ver como vemos ahorita, ¿no? Como vemos en la adultez, como estamos acostumbrados a percibir lo que es ver, y ya le estoy dando, en este caso, pantallas, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencia neurológica o conductual se observa en el niño con uso excesivo de pantallas? Y a lo mejor me ayudarán ahorita a definir qué es el uso excesivo de pantallas, o no debería haber uso tal cual. Bueno, ¿qué consecuencias en general, no solamente neurológicas? Porque ya los artículos actuales nos dicen que el uso excesivo de pantallas tiene impacto en el desarrollo, en la parte física. Bueno, el estar mucho tiempo, y lo hablaremos creo que un poquito más adelante sobre el tiempo de uso de pantallas en la edad pediátrica. Estar sentados frente a un televisor o una pantalla o una Pero tablet. hasta los adultos los atrofia. Pueden tener problemas en la posición a nivel de la columna, puede tener el sedentarismo, y el sedentarismo puede llevar también a la obesidad infantil, a sobrepeso, obesidad y a un riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, desarrollar un síndrome metabólico solo por pasar mucho tiempo por muchos días sobre una pantalla. Eso es la parte como física. También puede tener un impacto en el sueño, que yo siempre que los papás van a la consulta y tienen un trastorno de conducta, siempre indago a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, y horas de pantalla. Y no tiene ningún factor de riesgo, y lo único que aparece es uso excesivo de pantallas y que se duermen muy tarde. Entonces, el impacto que tiene el estar frente a una pantalla es de que pasen más tiempo en la cama, es de que se duerman más tarde, y aparte, una vez que se duerman más tarde, el tiempo de latencia del sueño, o sea, cuánto tarda en dormirse el niño. Ya que se le quitó la pantalla. Ya que se le quitó la pantalla, y bueno, ya voy a intentar dormir y se saltó y ya no produce melatonina, porque esta hormona es la que nos ayuda a descansar, y hay un pico a las 8, entre 8 y 9 de la noche, y luego hay otro pico en la madrugada entre 3 y 4, y entonces ya no descansa nuestro cerebro. ¿Qué más impacto tiene? Bueno, retraso del lenguaje. Hay muchos artículos que nos hablan el impacto que ha tenido el uso excesivo de pantallas, sobre todo en la pandemia, que es cuando vimos que hubo un boom. Nos dice el artículo, ¿sabes qué? Cuando tengo un niño que pasa más de 4 horas sentado en una pantalla, tiene 8 veces más de desarrollar retraso del lenguaje,
también me dice si el niño pasa más de 2 horas pegado a una pantalla y no tiene acompañamiento, o sea, no hay con quién platicar la película, mínimo la lo que está viendo. caricatura, tiene aún 4 veces más de desarrollar retraso de lenguaje en comparación con los que mamá y papá sí estaban al lado platicando la trama, por lo menos, claro, o carcajeándose. Es que aparte eso es algo que está diseñado, el algoritmo, el famoso algoritmo está diseñado para ser adictivo, ¿no? De pronto mantenernos ahí, o sea, ya está la plataforma poniéndote siguiente capítulo cuando todavía le falta por terminar al otro, o el siguiente video ya está en cola para mostrarte más de lo que viste que te gusta y que entonces te voy a atrapar para tenerte ahí. Nos atrapa en nuestro sistema de recompensa y todo. Sí, el sistema dopaminérgico es una joya y entonces juegan con eso. Eso es estudiado. Eso obviamente tienen psicólogos, tienen seguramente algún neuropediatra comprado por ahí también que sirva para generar esas estrategias, finalmente de venta, ¿no? Son comerciales. En este caso, ¿cuándo diríamos que es uso excesivo de pantallas? Ok, el uso excesivo de pantallas tiene que ver con la edad de cada niño. Okay. En este caso, no se recomienda que antes de los 2 años tengan una pantalla. Antes de los 2 años. O dispositivo electrónico frente a ellos. A veces podemos ver que padres en el viaje, en el avión, en su auto, traen una pantalla atrás para que el niño esté tranquilo. Ajá. Sin embargo, el niño no lo requiere, pero pensamos los adultos que lo va a entretener. Entonces, no, pero luego, bueno, me ha tocado ver el berrinche, ¿no? Cuando no llega a existir esa pantalla, se va a tirar en el suelo y es el demonio de Tasmania dando vueltas. Sí, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha condicionado, se ha relacionado la conducta de los niños con el acceso a la tablet o al celular. Es decir, si el niño sí tiene malestar o enojo porque no se le dio algo, toma la tablet para que no llore. Entonces no le permitimos procesar esta emoción que es necesaria para desarrollar la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la espera y la anticipación de ciertas situaciones. Entonces, el rápidamente de los padres a dar la tablet o el celular habla precisamente de que ellos se sienten angustiados, preocupados. El que no maneja bien el estrés es otro, ¿no? Sí, realmente a veces es ahí parte de lo que se tiene que atender, ¿no? Porque mucha de la sobreestimulación es por la regulación que hacen los adultos. Entonces, si un padre no tiene capacidad de tolerancia a la frustración, viendo llorar a su hijo, pues le da la tablet o le da un juguete o le da un dulce y entonces va a asociar el niño que cada vez que tenga un malestar, algo que no le agrade, requiere una recompensa. Entonces, tristemente, esto se puede convertir en un trastorno de conducta. Que en otro momento esto históricamente se ha hecho con otras cosas. O sea, a lo mejor la recompensa ha sido un dulce. Sí, muchas veces sí fue, ¿no? ¿no? Siempre lo utilizamos. Sí, exacto, sí funciona. Pero el uso funciona con los adultos también. Sí, claro, pero si nos damos cuenta entonces el uso excesivo de pantallas no solo genera problemas de lenguaje, sino trastornos de conducta. ¿Cuál es quizá el motivo de consulta más frecuente asociado a abuso de pantallas? Ok. Por lo general son cambios en la conducta en la escuela. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la maestra ya reportó que el niño mordió, pateó, empujó, tomó cosas que sí. Mío. Entonces, hay un niño totalmente desorganizado, ¿no? Entonces, en la casa dice los padres, aquí no pasa eso, ¿por qué en la escuela sí? Bueno, en la casa tú le das la tablet, tú le das el celular, tiene televisión, tiene Netflix, tiene muchos programas que accede y en la escuela no los tiene y no sabe manejar la frustración. Entonces, al explorar, como decía la doctora al inicio, la historia clínica, la entrevista inicial, valoramos el desarrollo de este niño para poder descartar que no sea otra cosa como un trastorno del desarrollo, que tiene que ver algo más con la crianza. Se dan ajustes y recomendaciones de los padres y si posterior a eso, ajuste o recomendación, el niño mejora, pues podemos... Es que ahí entra un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Tiene TDA, tiene espectro autista, que bueno, ya hemos hablado en otros programas de esto, pero... no solo está de moda, sino realmente sí se ha dado más visibilidad porque sí es algo frecuente, sí es algo que puede ocurrir, que es un problema del neurodesarrollo con el que se nace y que bueno, se va desarrollando, se va haciendo notorio a lo largo de la vida de la persona, pero en este caso pues es algo adquirido, ¿no? Sí, por ejemplo, a veces llegan a la consulta por que no prestan atención los pacientes o que tienen rasgos del trastorno del espectro autista. ¿Esto es desde muy pequeñitos? Sí, ojo, yo no estoy diciendo que el uso excesivo de pantallas genere TDAH ni autismo. No. Pero, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, los reels o los videos que les presentan a los niños son de tiempos muy cortos, 1 minuto, 2 minutos. Entonces, estamos acostumbrando a nuestros niños a que la información que le presentemos sea corta. Claro que cuando les toca leer, prestar atención, se aburren con facilidad. Entonces, estamos condicionando a nuestros niños a que la información sea muy corta.
Entonces, si vemos esta parte todo el impacto que tiene el uso excesivo de pantallas, ya ahorita la Asociación Española de Pediatría empezó a recabar todos los artículos y nos dice, ¿sabes qué? Ya no es hasta los 2 años. Ahora nos marca que le debemos permitir el uso de pantallas a partir de los 6 años y solo tienen derecho a 1 hora. Entonces, una hora en la que tienes que contemplar tareas escolares. O sea que si en la escuela lo utiliza, en casa ya no tiene derecho a nada de pantalla. Y después, entre los 7 y los 12 años, tienen derecho a 2 horas. Entonces, nos van restringiendo mucho de la tecnología al final del día, el uso de pantallas. Basado en los resultados y en las cosas que se van viendo, ¿no? Los motivos de consulta y en el rezago que vamos viendo en los niños. Yo creo que necesitamos una guía de esas para los adultos también, porque no me dejarán mentir. Sí. Como adulto, uno ve en el teléfono hay formas, señores, de ver cuánto tiempo pasa uno en pantalla, por ahí búsquenlo en configuración. Te lo manda solito. Sí, a veces te avisa, todavía cínicamente después de que te indujo, te abdujo, te avisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en un promedio el otro día 6 horas. 6 horas entre, o sea, hablando de WhatsApp, checa correos, checa no sé qué, incluso también lo de la computadora. Ahora, en los niños, si a mí me dijeran, solo puedes pasar 1 hora en pantallas, se puede hacer el experimento, pero tendría que cambiar todo a llamadas, ¿no? A lo mejor muchas cosas, a cambiar de vía, a lo mejor. Bueno, es que ahí viene la otra parte. Yo no estoy diciendo que no, de hecho, hacen algunas excepciones en los menores de 6 años y le dice, ok, sí, pero tiene derecho a cierto tipo de información. Por ejemplo, en los menores de 6 años, la Academia de Pediatría, la Asociación, mejor dicho, de Pediatría Española te dice, ok, tú le puedes dar cierta cantidad de tiempo al paciente menor de 2 años, pero de preferencia que si es una videollamada, que va a estar en contacto con otra persona y te da una guía y te dice, ok, si tú se lo vas a dar, esa hora o media hora, tiene que tener algo muy importante, acompañamiento. O sea, eso que no le va a dar la pantalla, reírse, abrazarlo, tocarlo, ese estímulo se lo tiene que dar mamá, papá o la persona que lo cuida. Entonces, sí, es muy difícil porque interrumpen nuestras actividades como adultos al final del día. A veces lo que querías era deshacerte del niño dándole una pantalla. Con él. Dicho sea de paso, seamos honestos, a veces estaba ocupados. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿qué pasa con ¿Qué pasa con las familias, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hemos llegado al abuso y sobreuso de pantallas? Ok, pues lamentablemente la dinámica familiar ha cambiado en estos tiempos. Ambos padres tienen que trabajar, a veces quedan al cuidado de algún familiar, por lo general los abuelos, y los abuelos a veces no tienen tal vez las habilidades o el conocimiento de cómo cuidar a un niño. O también pasan frente a pantallas. Y dicen, cuidar a un niño es que no delata, que esté quietecito. Entonces, lo más fácil es darle la tablet. Entregárselo entero al papá. Así es. Entonces, que no sufra ningún accidente, entonces dale la tablet para que esté sentadito. Entonces, cuando se le explica a los papás que el niño tiene que tener diversas actividades durante la tarde, dicen, bueno, pero es que mi mamá no tiene energía para eso, mi mamá no puede llevarlo tal vez a la actividad. Y no puedo contratar a alguien tampoco. Y exactamente, entonces se ven limitados. A veces esa limitación lo único que les permite es tener una tecnología que ayude a entretener, por decirlo así, a los niños y que se haga uso de este recurso de manera indiscriminada. ¿Hay alguna relación entre el tiempo frente a pantallas y las dificultades en lenguaje de atención? O sea, ¿a más uso, menos atención? Sí, por ejemplo, en los niños de entre 12 y 35 meses, la exposición de más de 2 horas de pantalla nos dice que reduce el vocabulario. De entrada va a reducir el vocabulario del paciente. Entonces también, entre más avances tenga y más exposición, también puede tener alteraciones fonológicas, es decir, en la pronunciación, en el contenido. Entonces sí hay artículos que han demostrado el impacto tan severo que tiene el uso excesivo de pantallas desde edades muy tempranas en el desarrollo del lenguaje. Y aparte, los trastornos del lenguaje, no me dejarán mentir, la gran mayoría de los pacientes que llegan con un retraso en la adquisición tienen un trastorno de la conducta asociado, llámese TDAH, trastorno negativista desafiante o alguna conducta disruptiva. Entonces, que son esos niños rebeldes, que con nadie se aplacan, y que son muy inquietos, llegan y te destruyen la casa. No piden permiso, toman todo. Sí, o lo clásico, es que cuando le doy, es que mi niño está bien. Cuando yo le doy la pantalla, está quieto, pero eso no es normal. Un niño pegado a
a un celular, pegado a una tablet o a un televisor, no es normal. Recordemos nuestra infancia. ¿Qué hacíamos? Íbamos a jugar al parque. Teníamos otros tipos de juegos que mejoraban nuestro desarrollo, porque inclusive también hay artículos que dicen que el uso excesivo de pantallas generan cambios en la sustancia de nuestro cerebro, disminución del volumen a largo plazo. Entonces, sí tiene un impacto no solamente el lenguaje, cognitivo y motor. También nos dice cada hora o cada 2 horas que pase tienen un porcentaje que va a disminuir de la capacidad de aprendizaje a largo plazo y de la capacidad de la motricidad del paciente. Si nosotros como médicos revisamos la historia clínica de nuestro paciente y no tiene ningún factor de riesgo, no nació antes de tiempo, no estuvo hospitalizado, descubrimos a veces que lo que tienen es uso excesivo de pantallas y el niño viene con retraso psicomotor. Híjole, y bueno, o sea, sí hay estrategias que podemos usar para mejorarlo, pero idealmente es preventivo, ¿no? Que no ocurra. Sí. Ahora, pasan los 2 años de edad, ¿qué pasa con las pantallas? Decía la doctora Yudmila, 1 hora al día. ¿Podemos usar las pantallas a favor nuestro? Sí, de hecho, las pantallas no hay que satanizarlas ni verlas como algo negativo. Las pantallas van a permitir acceder a información, a recursos que tal vez no tengamos en el momento. Entonces, siempre tiene que estar regulado por un adulto, indudablemente. Si un adulto le da información a un niño, va a estar sobreestimulado visual, auditivamente y sensorialmente. Okay. Esto va a cambiar mucho de su conducta. Entonces, en este caso las pantallas ayudan a tener más información y a poder aprender otras cosas, pero si el adulto lo ayuda, lo guía, pero si tiene libre acceso a páginas, a programas, a juegos, no tiene juicio formado, no tiene la capacidad de determinar qué le conviene y no. Entonces es la responsabilidad del adulto, cuidador o padre de familia tener acceso a ciertos programas o juegos que le van a ayudar según su edad. Como hace rato decía, están sobreestimulados. Van a natación, van a karate, van a muchas cosas y aparte en el carro, en el transcurso, la mamá le da el tablet para que esté calmado en lo que llegan a la actividad, ¿no? Entonces, ese niño no puede desarrollar estas funciones psicológicas superiores que somos la atención. La atención pensamos que es una función que se da por sí solo, pero la atención voluntaria es un proceso complejo que debe ser la base para otros procesos de aprendizaje. Al rato, o sea, en el adulto, por ejemplo, si no hay atención, no hay memoria después, no se pega nada. Ahora, rápidamente, maestro Jorge, ¿qué impacto emocional tienen las pantallas en los niños? Okay. Pues el impacto emocional puede ser desde que el niño no desarrolla este vínculo con otra persona. Eso es súper importante porque el vínculo le va a permitir tener seguridad, tener confianza, desarrollar cierta autonomía e independencia. Y un niño que está en una pantalla no tiene este vínculo con otro, ¿no? Va a desarrollar cierta introversión, va a desarrollar dificultades para la comunicación y una serie de afectaciones en su conducta. Entonces, puede y va a generar muchas dificultades esta interacción. A lo mejor nosotros hemos visto las redes sociales como una forma de acercarnos entre nosotros y ciertamente se puede usar, pero si a veces abusamos, sobreusamos, tal vez nos han traído también perjuicios a los adultos que tenemos juicio, no hablar de los niños, ¿no? Creo que a lo mejor surgió todo muy de bonche, de pronto esta avalancha de estimulación, de pantallas y todo, y no pudimos como poner unos límites que apenas estamos empezando a marcar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa promocional y vamos a regresar con nuestros especialistas. Estoy aquí con el maestro Jorge Cruz y la doctora Yudmila, ella es neuropediatra, para hablar sobre las pantallas en la infancia y su impacto en el desarrollo cerebral. Si usted es abuelito, papá, mamá, maestro, vecino, este tema le importa. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta en esta última parte de nuestro programa Neurociencias. Nos centraremos ahora en la prevención de cómo establecer los hábitos saludables desde casa con nuestros invitados, la doctora Yudmila López Sánchez, neuropediatra, y el psicólogo Jorge Luis Cruz Melchor, maestro en neurodesarrollo y neuropsicología. Estábamos hablando antes de la pausa de toda esta relevancia de que el niño puede manifestar, y decimos el niño, aunque en realidad los adultos también hemos empezado a presentar
déficit de atención o problemas de atención, de concentración por el sobreestímulo, problemas de sueño. Digo, ya hemos hablado en otros programas dedicados a salud mental y a estrés, manejo del estrés, cómo las pantallas han venido a cambiar nuestra vida para bien y pues también traen sus cosas que tenemos que aprender a usarlas a nuestro favor, ¿no? Yo pienso que como decía el maestro Jorge, no hay que satanizarlo necesariamente, pero hay que usarlo a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Cuál serían a lo mejor, decían que antes de los 2 años yo no debería usar pantallas, a salvedad de que mi papá se fue al otro lado del mundo y le voy a hacer una videollamada y va a estar al lado mi mamá, guiándome, abrazándome, haciéndome sentir como ese vínculo y esa emotividad y toda la parte física. Ahora, después de los 2 hasta los 6 años, decíamos, digo, ahorita ya la recomendación es también 0, si es posible, y si se tuviera, pues a lo mejor 1 hora a los 6 años. ¿Y de ahí qué sigue? ¿De ahí? Ajá, o sea, de ahí hasta la adultez. No, de la guía, la parte de pediatría te marca que hasta los 16 años, o sea, te lo dividen de 0 a 6 nada, o sea, de 7 a 12 y de 12 a 16. ¿Y cómo van los horarios? 1 y 2. 1 hora de 6 a 12 años. Ajá, y de 12 a 16, 2 horas. No, hombre, ¿a qué adolescente lo tengo con 1 o 2 horas y lo usan más que yo? Bueno, entonces caemos en lo que sigas un influencer, porque aparte esa es la nueva tendencia, ¿no? Ser creador de contenido, y cómo creas contenido si no te has absorbido todo el contenido que hay a disposición. Bueno, pero lo que nos debe poner a pensar entonces es por qué han restringido tanto los horarios, ¿no? Por todas las alteraciones del neurodesarrollo que estamos viendo ahorita. Sí, no es maldad, no es maldad, o sea, está basado en resultados. No es que no, sí, o sea, sí, yo también me he descubierto dándole un celular o una tablet para poder no puedo creerlo. Entonces, no, sería peor, pero siempre con horarios, ¿no? O sea, siempre tener la comunicación. Porque eso le va a permitir a nuestros hijos desarrollarse lo mejor que se pueda en el ámbito cognitivo, motor, todo. Entonces, yo creo que siempre hay como mucho amor y de por medio, hasta una parte de competencia, ¿no? Lo que decíamos al principio, yo voy a llevar a mi hijo a estimulación temprana porque quiero que sea el niño más brillante de la clase y quiero ser la mamá que llega y pasa por el diploma del primer lugar, porque también hay parte de eso, ¿verdad? Que yo quiero que mi niño sea el más bonito, el más hermoso. Qué bueno, pero creo que desde esta parte, desde este simple hábito o tener esos límites podemos ayudar. ¿Cómo podemos hacer para que conviva, que coexista todo esto, ¿no? La parte psicomotriz, porque mencionaban al principio algo que me llamó mucho la atención, que los niños pierden hitos del desarrollo psicomotriz, porque normalmente, como decías, si no tenías pantalla, pues estabas aburrido, te ponías a ver en qué te trepabas, en qué subías, qué tocabas, qué imaginabas. Creabas a partir de tu imaginación. Sí, claro. Entonces ahora no. Realmente eso de ser creadores de contenido no va con abusar de pantallas. No debe ser no favorece la creatividad, ¿no? No debe ser niños, adolescentes, creadores de contenido. Sin embargo, hay mucho. ¿Por qué? Porque el niño se pierde la experiencia del juego. El juego es una parte medular. No solamente el juego de un juguete, sino la que está alrededor del juego. El juego es el medio para que el niño desarrolle atención, concentración, imaginación y un sinfín de funciones que van a ayudar a su proceso de aprendizaje. Entonces, sí es importante que los adultos conozcan qué juguetes, pero también se involucren con sus hijos al juego, porque eso cambia mucho. Y ahí los adultos nos hemos vuelto muy a la carrera, muy impacientes, no tengo tiempo, y necesitamos darnos el tiempo para sentarnos y para también enseñarle al niño que es la paciencia, que este es el momento de juego. Bueno, también el uso excesivo de pantallas, es que el uso excesivo de pantallas limita la convivencia padre-hijo, o sea, la interacción. También los estudios te dicen que está disminuido. Es más, hay un artículo por ahí que te dice que los padres reducen el número de palabras que dicen al día para sus hijos. Entonces, sí afecta la relación padre-hijo. Qué difícil. O sea, no solamente que no duerma, que tenga trastorno de conducta, o sea, afecta la dinámica familiar. Antes nos sentábamos a ver la televisión y nos sentábamos a verla en familia. Ahora cada que se siente en la mesa cada quien está en su cuarto. Tiene una tablet. Están todos comiendo y cada quien en su tablet, en su teléfono. Entonces, sí ha distanciado la relación madre o padre con los hijos.
Sí, no, iba a comentar que hay estudios que relacionan precisamente las dificultades en el lenguaje con el nivel de uso de la tecnología de los padres. Entre más tiempo los padres utilicen la tecnología, hay más riesgo que el niño desarrolle o su lenguaje sea un poquito más fluido en la etapa temprana, ¿no? Entonces, si el adulto no puede regular el uso de las pantallas, le cuesta trabajo regular a su hijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que un adulto ya formó su cerebro, ya están las estructuras, ya están los hábitos y las rutinas. Sí, vienen con problemas. Claro, se los digo, claro, sí. claro. Pero el niño está en desarrollo. Claro. Entonces va a tener un impacto mucho mayor el uso que él tenga que con la que tenga el padre o algún familiar que lo esté cuidando. Claro, claro. Y creo que ahí tenemos mucha responsabilidad todos como adultos. Nuestra generación, y de ahí para arriba, no nacimos con el celular en la mano. Sí. Yo recuerdo cuando, en qué grado de la escuela estaba cuando el primer celular y cargábamos un bloque, estos, el ladrillo que cargábamos, ¿no? Y luego cuando empiezan a salir de que, mira, ya tiene lucecita azulita, y luego ya tiene colores, y ahorita Full HD para todos, depende de todo. Tiene todo. Todos a todas las edades hablan con Alexa. Tengo niños que por supuesto hablan con todas, o con todas las ayudantes virtuales que pueden ayudar y dicen, ay, qué inteligente es mi niño porque hace eso. Sí. Eso es muy fácil de hacer. Sí, claro. Para el sistema nervioso es muy fácil de hacer porque está basado justo en la recompensa y en estímulos muy primitivos. Intuitivo. Sí, esto del scrolling que le decimos o el estar pasando. A leer, ¿no? Pero ¿qué tal siéntate a leer, mami? Sí, es un proceso muy complejo. O sea, si nos dices que mi niño usa la computadora fácilmente, pero no puede sentarse a leer. O sea, ese proceso es más complejo y no lo puede hacer a determinadas edades, se llama mucho la atención. Entonces, si queremos presumir a nuestro hijo, más allá de presumirlo, ¿no? El amor que se tiene como padres, que siempre queremos que sea mejor que nosotros, ¿no? O sea, el objetivo es que sea mejor que la generación que lo está dejando. Y a veces eso puede ser un poquito contraproducente porque papá, pantalla en el cuarto, pantalla en la sala de espera, tablet, celular, todos los artículos que puedan existir, porque hay un sentimiento de compensación a veces cuando trabajan los padres. Entonces, si el niño ve un teléfono nuevo, yo quiero ese teléfono, pero ¿por qué no puedes? Porque eres pequeño, pero todos mis amiguitos tienen. Entonces viene un estrés para los padres y esta parte de decir, bueno, no quiero que se sienta mal, que se sienta raro en su grupo de amigos, vamos a darle uno controlado. Pero ahorita hay muchos programas que los chicos aprenden para tener juegos, tener aplicaciones sin que sus padres se den cuenta, ¿no? Entonces es ahí la importancia de la supervisión. A veces los niños enseñan a los padres a usar cierta tecnología y no está mal, pero esto quiere decir que el adulto no se involucra, no quiere conocer, no quiere aprender, pero el niño sí, entonces tiene acceso a otras cosas que tal vez por su edad no sea tan recomendable. Sí, o sea, además vemos, aparte de no nos hemos metido ya y a lo mejor no es el tiempo, en todo el contenido que hay que a veces llega aún con filtros de cuidado parental, o sea, de todo, violencia, pornografía, o sea, de todo puede llegar ahí y realmente porque dices no hay supervisión, o sea, habitualmente cuando se le deja es porque no voy a estar pendiente, no puedo estar pendiente, no quiero estar pendiente. Cuídate solo, de todo, ¿no? Y otro punto que no hemos tocado y creo que lo hemos dejado muy hasta el final, siempre hablamos de nuestros pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros adolescentes? Ahorita que dices el contenido, sí hubo un boom en ideación suicidio en los adolescentes. Depresión, ansiedad, en los últimos años. Entonces también hemos descuidado a nuestros adolescentes que si bien son grandes, son autónomos y hacen muchas cosas. Sí, si uno ya se baña solo, ya no usa pañal. También requiere que vigilemos claro. que el uso de pantallas, que vigilemos qué contenido tiene principalmente, ¿no? ¿Y cómo lo hace sentir, no? Porque yo creo que todos hemos sido víctimas alguna vez de ver, todos hemos sentido envidia alguna vez, ¿no? De ver algo, ahorita tenemos a los altísimos estándares. Antes te comparabas con la más bonita de tu colonia. Ahorita tienes a la non plus ultra del universo en tu pantalla. Sí, claro. Y entonces yo de adolescente que estoy creciendo con una serie de complejos, cuestionándome todo lo que existe en la vida, ¿no? Creando todavía mi psique, o sea, conformándola, y pasa y me llega todo esto. Y dices, ¿qué soy? Pues ahí viene eso que nos dice la guía, el acompañamiento. Yo creo que tiene mucho que ver que tanto acompañamos a nuestros hijos en cualquier edad ante los eventos que se le van a presentar, ¿no? Sobre todo al adolescente, ¿no? O sea, ¿qué le permitimos ver?
Porque generalmente están solos ante una pantalla. Claro, o te permito verlo, pero también te explico y te muestro que es un cuerpo natural, que, o sea, que otros filtros tiene la persona. Que es un peso natural. Que es un peso, sí. O sea, que eso es algo muy básico para las niñas o las adolescentes. Y que por supuesto hay personas, mujeres y hombres hermosos, reales, cuerpos hermosos, reales, construidos a base de ejercicio y todo, pero todo eso también tiene una disciplina, no es nada más así nací y me tocó la buena suerte, ¿no? Así es, y muchas veces eso genera precisamente esta parte de la ansiedad, la depresión, el bullying, que pueden ser víctimas los adolescentes, genera muchos problemas más también en su estado de ánimo y en su aprendizaje. Fundamental que el padre pues no va a estar viendo todo el tiempo lo que el hijo ve, claro, porque no es tampoco de su interés, pero sí que conozca de qué se trata la serie, cuál es el objetivo, los mensajes que da la serie, la aplicación que está usando, para qué sirve, qué aspectos de su desarrollo le van a ayudar y cuáles no. Tampoco es negarle que se divierta, ¿no? Como decíamos, esta área de recompensa es buena que se dé, pero también la tolerancia a la frustración. Tenemos que tener una parte media. No podemos decirle no a todo, pero tampoco sí a todo. Porque en la vida, señores, como todos los adultos hemos experimentado, no nos dicen que sí a todo. Así es. No puedo estarme pasando los altos. Después, por eso también tenemos muchos problemas sociales, ¿no? Que también hay, digo, ya a lo mejor esto es muy aventurado de decirlo, pero tenemos más violencia, más como incapacidad para arrepentimiento o para como detenernos a pensar las cosas, y eso tiene que ver también con cómo vengo desde la infancia, ¿no? Cómo desarrollo estas habilidades, cómo proceso la emoción, cómo el adulto me ayudó a pasar por la frustración, va a permitir que yo genere esta estructura, estos caminos que hace el cerebro para conectar áreas muy profundas de impulso con las partes del freno y la conducta racional, ¿no? Entonces a veces esas áreas no se conectan bien y pues tiene que ver que el adulto no acompañó y no conoce esa parte del adolescente. Como neuróloga de adultos muchas veces le digo a mis pacientes que lo que no se usa se echa a perder, y esto incluye la mente, el ojo, el olfato, todos los sentidos y toda también la motricidad, la sensibilidad. Entonces, si yo no, como adulto, como persona ya formada, me pongo de pie, camino, hago actividades físicas, mis músculos se van a atrofiar, se van a hacer más delgados, al rato tengo debilidad, al rato se me torció el tobillo, al rato ya me duele la rodilla, al rato ya me duele no sé qué. Si desde niño yo no aprendí a hacer la pinza fina, que también es otra parte del desarrollo con lo que lo medimos, ¿no? De que haga una pila de cubos, que tenga esta capacidad de coordinar, de visualizar la dimensión. Coordinación mano-ojo, ¿no? La profundidad de los objetos, ¿no? Luego no la tenemos desde adulto y luego no me vengan a preguntar si desde chiquito, pues. Bueno, el juego imaginativo se desarrolla después del año y medio. Tener un amigo imaginario, así, ya sea perdido. Sí, no sé si sea bueno o no, pero ya se ha perdido. E incluso algo importante, que los padres le cuenten historias o cuentos a su hijo. Le ponen un cuento en el YouTube o en el video. Entonces, dice, ¿es lo mismo? No es lo mismo. No, claro. Cuando tú le narras a un niño, estás ayudando a su proceso de atención, concentración, imaginación, organización. Y cuando un niño ve estos objetos que se le narraron en la historia, la sorpresa para él es mucha, porque, ay, mira, como el cuento en el bosque, los animales. Entonces, los padres se les sugiere y se les recomienda que retomen muchas de las cosas que se van dejando precisamente porque pensamos que la tecnología le va a facilitar con un video la información al niño. Que lo va a entender mejor. Leer sin dibujos fomenta la imaginación. La creatividad, la imaginación. Qué fabuloso, pero yo pienso también que aquí es importante recalcar que podemos dar muchos consejos, pero el ejemplo arrastra. Entonces, si yo le digo a mi hijo, solo 2 horas, y soy la tirana que quitó el celular, y solamente 1 hora, 2 horas como adolescente, pero yo me la paso en el teléfono o en cualquier otra pantalla, pues ya desde ahí ya no lo vamos a lograr, ¿no? Sí, claro. Es difícil. Entonces, ¿qué recomendaciones puntuales harían a lo mejor para tratar de sobrellevar esta era digital? Pues yo siempre le digo a las mamás o a los papás en la consulta que lo primero es definitivamente antes de los 2 años hacia abajo, nada. O sea, eso definitivamente no, 0 pantallas. Aunque nos digan hasta los 6, menores de 2 años no, es donde tiene más impacto. Pasar más tiempo con sus hijos, revisar el tipo de información a los que están expuestos. Sí, la pantalla no está satanizada, o sea, está en nuestro día a día, pero el contenido y pasar tiempo familiar, o sea,
un tiempo sin pantalla donde Hay muchas cosas que hacer. Salgamos a caminar, a pasear, a correr, Pasear el perro, a jugar con el platicar perro. cara a cara, es como lo básico. Dormir bien y comer bien. Enfrentarte. Pues bueno, es importante darle a los niños estructura, que tengan como que esta organización. Esto le va a generar tranquilidad y le va a facilitar que los procesos pasen de manera más organizada. Claro. Si un padre tiene, por decirlo, un horario para todas las actividades y hay un horario muerto, donde dice, bueno, ya acabó la escuela, ya terminó su tarea, ya fue a entrenar, ¿qué hace este niño? Bueno, con él platicar, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Armar un rompecabezas, hacer un dibujo, según sus gustos y necesidades, para que en esas horas muertas el niño pueda elegir una actividad que le guste, le favorezca y sea el último recurso el uso de la tablet o cualquier otro dispositivo. Entonces no están satanizados, ya lo escucharon señoras y señores, pero hay muchas puntualizaciones que hicimos ahorita para tener cuidado. Muchísimas gracias a la doctora Yudmila López Sánchez, neuropediatra, y al maestro Jorge Luis Cruz Melchor, especialista en neurodesarrollo infantil, por su participación y por ayudarnos a entender cómo cuidar el desarrollo de la niñez en esta era digital. Nos queda mucha tarea para casa y ustedes, nuestros amables televidentes, que no salgan solamente regañados. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Para más información y actualizaciones, síganos en redes sociales, en Facebook como Asociación de Neurólogos de Tabasco y en Instagram como ANTAP-AC. Se despide de ustedes Victoria Serino Palomino, neuróloga. Hasta la próxima edición de Neurociencias, Factores de Riesgo para la Salud. Nos vemos.